Señor, no soy nada, porque me has llamado, ha pasado por mi puerta y bien sabe que soy débil, que soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has llamado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago del territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán de Galilea. Los paganos, los pueblos que caminaban en tiniebla, vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombra, una luz resplandeciente. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran hijos de pescadores. Jesús les dijo: síganme, que los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remando las redes, y los llamó también. Ellos enseguida dejaron la barca y lo siguieron. Andaba por Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Y cuando a la gente lo veía y lo tocaba, toda enfermedad y dolencia desaparecía. Palabra del Señor. Bueno, la verdad que el Evangelio es un Evangelio bastante, ¿cómo le puedo decir? Que hay que abrir el corazón para entenderlo. Porque es Juan el que está predicando. Sin embargo, Jesús, lleno de humildad, coge y se separa y espera
la señal para poder iniciar lo que le llaman que por qué 33 años. Esa señal no le había llegado a él. Y entonces cuando le llega del Padre Celestial, la señal, él la acoge de una vez. Pero no se queda con ella. E inmediatamente Cookie, ¿qué hace? Con el liderazgo que el Padre le había entregado a él, inmediatamente llama a pescadores. ¿Tú te imaginas lo que es el que no sabe lo que es un pescador? Lo fuerte que es. Y en aquel tiempo más. Y cómo ellos no atienden a nadie, porque son gente que se pasan en el mar 3, 4, 5 días y se alimentan ahí. Y cuando vienen, que desembarcan lleno de pescado, y entonces con una cantidad de dinero, la cantidad de pescado que había en esa época. Sin embargo, Jesús lo alcanza a ver y le dice, mira, Santiago, y llama también y luego a que llamó Pedro, y luego a Juan, hijo de Zebedeo, que también lo convida. Y entonces a mí lo que me llama la atención, que le dice, yo lo voy a hacer a partir de ahora pescadores de hombres. No le preguntan nada a Cookie, sino que lo siguen como manso corderito. Sí, y algo importante que tiene este llamamiento también, que es bueno que nosotros lo analicemos. ¿Por dónde empezó Jesús su discipulado? ¿A quiénes empezó él a llamar? A los humildes, porque el pescador, pese a que era una actividad económica muy dinámica en ese tiempo, pero no era tampoco a nivel social bien visto. Y tú dices, bueno, pero Jesús tenía tantas personas en su entorno a quien llamar y empezó por los humildes, pero no obstante a eso, nada más no se quedó a ese nivel, fue a todos los niveles y es un gran ejemplo. Por eso es que la Biblia, Martín, habla tanto de la humildad, que la humildad no es pobreza. Tú puedes ser multimillonario y ser humilde, puedes ser pobre y ser soberbio. Pero todo lo que nosotros aprendimos en la historia de Jesús, en sus relatos, es la humildad. Es tratar a todo el mundo igual, con decencia, con humanidad, desde los más altos hasta aquellos que lo castigaron, aquellos que lo sacrificaron, tuvo compasión con ellos. Y yo recuerdo que en la Biblia habla que por donde Jesús pasaba, aldeas completas, felices. Solamente con pasar curaban los enfermos, la persona cambiaban su tristeza por alegría. Y si nosotros salimos del contexto de que estamos hablando de Jesús, el Salvador del mundo, y lo llevamos a lo que nosotros estamos llamados a hacer. Olvídense, porque hay muchas personas que entienden que Jesús fue una persona buena que estuvo en el mundo, humana y todo esto. Si usted quiere, tómelo por ese lado y tome su ejemplo. Yo creo, igual que usted, que fue un ser extraordinario, que dio su vida por cada uno de nosotros, pero si lo vamos a llevar al plano secular, al plano normal en el cual vivimos, tenemos muchos ejemplos. Y lo más que me llama la atención también, y es que muchos de los empresarios, políticos, en términos generales, funcionarios, todos nosotros que profesamos creer en Dios, que vamos a la iglesia, aquellos que oramos, otros que rezan, otros que van donde el Papa, donde el sacerdote y piden perdón, otros que hablamos con Dios directamente y le decimos que nos perdone nuestros pecados, decimos que creemos en Él, pero no seguimos su ejemplo. Solamente lo hacemos de la boca para afuera. Y a veces hay muchos que van porque ve el presidente y voy para que él me vea, o porque ve el sacerdote para que él me vea. Y sencillamente estamos traficando con la espiritualidad. Y no engañamos a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Nos engañamos a nosotros mismos y todas esas cosas tienen sus consecuencias. Fíjate, lo que van de la que se ha demostrado que no puede ser adoración a la Virgen, puede ser devoción. Admiración, sí. Ok. Pero fíjate que menciona a los pobres. ¿Cuántos pobres van días antes
y hacen una verdadera reflexión a la Virgen, distinto a lo que van a la misa del obispo, a lo que van a buscar cámara, a la buscar y hasta negocios. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero hablando hay iglesias de ricos y de pobres. Claro. Que no se atreven a bajar a ningún sector. La desgracia más grande, aquella iglesia que cobran $10,000 por una boda. Sí. $10,000, $20,000 por una boda. ¿Y cuál es la tristeza de eso? Que un 48% de esos matrimonios terminan anulados. Sí. Y pagando muchísimo dinero también para el proceso. Terminan anulados, porque la iglesia, en el derecho canónico, la iglesia católica no divorcia. La iglesia católica lo que hace es que anula. Hay un procedimiento y dentro de ese procedimiento termina una anulación. Pero ¿y cómo, Martín? Perdóneme, aquí no hacemos nada detrás de ni programado. Me llama la atención, dice la Biblia, y lo que Dios unió que no lo separa el hombre. ¿Sobre qué base anula un matrimonio un mortal? No, porque la anulación lo que quiere decir es que no existió. Si era un matrimonio lleno de traición, lleno de golpes, lleno de intriga, lleno de envidia. Porque tiene que estar justificado. Por ejemplo, en la iglesia adventista, nosotros hay 2 razones por las cuales se rompe un matrimonio: por la muerte y por infidelidad. Quiero saber si en ese mismo contexto, o sea, la Biblia sí lo especifica. Solamente así mismo lo hacen en la iglesia. Bueno, lo que pasa es que dice que hasta la muerte nos separe. Pero bien, el asunto es... Pero la Biblia tiene su texto esas 2 razones. Porque Dios no va a querer, porque el cuerpo del ser humano, del hombre y la mujer, una vez que se unen es sagrado. Y tú lo estás profanando. Eso es lo que, entonces, por eso es que te justifica. Dice, si hay infidelidad en la ley de Moisés, se ha mantenido después, inclusive en el Nuevo Testamento habla de eso. Para tú, la única razón por la cual estamos hablando en términos religiosos, dogmáticos, espirituales, cristianos, es por la muerte. Que lógico que te puede volver a casar, y por infidelidad. No, está más ampliado. Una persona que no tiene fuerza sexual, que no tiene, ¿verdad? Que bueno, pero la Biblia no dice eso. Ajá, pero un tigre, no sé. No, porque la Biblia dice la familia. Sí. Entonces, hay razones, porque se casan para formar una familia. Ya. Ahora, si no tiene... Si no se consuma. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hay una nulidad entre las partes que se una. También por la muerte de una de las 2 partes. Y la otra también es por una demencia. Una demencia, ella está obligada a ¿cómo se llama? A buscarle ayuda, a protegerlo. Pero si ya llega un momento que su vida de ella está en peligro, que hay gente que se vuelven locos y comienzan ahorcándola, comienzan ellos que... Sí. Entonces, lo que se hace es que hay un consejo que se llama la defensa del vínculo. Que lo tienen ustedes también. Exacto, ahí es que voy, no es que voy para que lo anulen, hay razones justificativas para eso. No, inclusive antes duraban hasta 8 años, 10 años, pero regularmente hay gente que se meten a evangélicos o a católicos, o que se meten a musulmanes, y de pleno derecho canónico ya hay una nulidad. Pero lo más terrible de eso es que por eso las iglesias, antes el noviazgo no lo fomentaban, ahora tratan de que el noviazgo se conozcan, conocer la familia, de dónde viene, conocer la conducta, porque una de las situaciones mayores, y por eso Dios y la naturaleza no se equivoca, si la vaca da 10 botellas, la hija da 8. Exacto. Si el papá golpeaba a la mamá, olvídese que eso no falla. Entonces,
hay lo que se llama precisamente la defensa del vínculo. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ahora tenemos una debilidad que antes le llamaban las amonestaciones. Las amonestaciones son que durante 4 domingos se anuncia que Martín quiere tener matrimonio canónico con Rosa González Hernández, y entonces lo anuncian. Deben estar ahí, y la familia. Si hay algún pedimento que usted conozca, usted está obligado a decirlo, pero no se dice. Se quedan callados. ¿Por qué? Porque lo que se hace es una boda pomposa. Lo que ven en la forma. Boda, exactamente. Sí. Pero hablando de la iglesia. ¿Y cómo caímos ahí, Martín? En ese tema, fui yo que bueno, no caímos. Porque estábamos hablando no caímos ahí porque todo va concatenado. Sí. Recuerda hablábamos que iba que a la de iglesia quién para era. Que lo vean. Exacto, pero además tú hablaste de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo. Estamos hablando de una familia. Estamos hablando de dos que abandonan su familia y siguen a Jesús. Quiere decir que ese tema que trajiste va acorde con lo que es la familia, con lo que es la institución. Pedro tenía esposa y Pedro deja a la esposa, lo deja todo y sigue a Jesús. Entonces te pregunto, ¿hay ahí algún pecado? No. Fíjate que luego Pedro no rompe el vínculo de ninguna manera porque le avisa a Jesús que la esposa de Pedro está enferma y van y la cura y ella se pone a atenderlo. Quiere decir que... Y creo que, mira, el caso de Pedro es especial porque inclusive me parece que en la Biblia, la única casa que registra la Biblia que visitó Jesús fue la de Pedro, cuando fue a sanar a la esposa. No, y la de Zaqueo. No, en el caso de los discípulos. Sí, claro. Porque es que Pedro era... fíjate, siempre hemos hablado la diferencia de siendo Juan el amado, el discípulo amado, el querido, ¿por qué él deja la iglesia en manos de Pedro y no de Juan? Bueno, para que no estén diciendo que este es malo, este es saqueador, este... No. ¿Por qué había pasado? ¿Por qué era el más pecador? No, porque Juan era sano, era santo y era sabio. Y Pedro ni era sano, ni era santo, ni era sabio. Pedro era bruto, Pedro era tosco de arma tomar. Pero también es una forma de cómo cuando Dios no, te porque llama, vino a buscar, yo soy pedrista a rajatabla. Pero viste cuando Dios te llama, cómo Dios te restaura. Porque las 3 veces que lo negó, así mismo Jesús le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Ya él no dijo, yo mato por ti, no, le dijo, tú lo sabes, la soberbia que tenía él. Tú lo sabes, sea, no me preguntes más. Pero ¿se acuerda la soberbia? ¿Por qué vino eso? ¿Se acuerda que le decía, no, Jesús, yo por ti mato? Pero cuando Jesús estaba preso, salió corriendo y lo negó. Porque eso es lo humano. Entonces Jesús eso es lo humano. Entonces es una gran experiencia que tú puedes, tu vida, y usted lo dice mucho, no es como comienza, sino como termina. Pero es que tú tienes oportunidad de restablecer. Es que eso es lo humano. Ahora, ¿sabe qué? Que Pedro pide que cuando los crucifiquen con la cabeza hacia abajo. Dice que no Pedro, algunos estudiosos de la Biblia dice que de sus lágrimas se le llenaron 2 espacios que cabía casi un dedo de las lágrimas que botó. Sin embargo, también cuando Jesús, como pasa ahora con los funcionarios, cuando Jesús llega un momento que ya se están dando codazos, que cuál era el que estaba me llevaba. Sí. Y entonces Jesús lo bota todito. Y hasta la mamá diciéndole, ¿cuál de los 2 hijos míos? Uno a la derecha y otro a la izquierda. En otro episodio. No, eso es otra cosa. Sí. Esa madre, lo que le dice, ella ayudaba mucho a Jesús. Entonces estaba en Yabá y le dice, óyeme,
Yo quiero que mis hijos estén uno un lado a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice, es que del cáliz que yo voy a tomar, ellos no lo van a soportar. Pero volviendo a Pedro, cuando lo bota todito, el único que se devuelve es Pedro. Y dice, ¿y dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Si tú eres el único que tiene el don divino. Entonces Jesús le da un boche. Le dice, mira Pedro, eso no viene de ti, eso viene del Padre que te lo ha revelado. Pero vamos a seguir con la iglesia. Sí. Vamos a seguir con la iglesia, porque la iglesia tiene su precedente, sobre todo la iglesia católica. ¿Cómo funciona la iglesia católica? La iglesia católica, y lo vamos a traer toda vez de la carta pastoral. La iglesia católica funciona de la siguiente manera. Tiene quien es el máximo, que es el Papa. Tiene luego los cardenales. Entiendo que primero está Dios y después bueno, vamos pero bajando. En el orden protocolar. Claro, siempre Dios claro. Primero. Entonces luego vienen los cardenales. Los cardenales no son elegidos como el Papa. Eso es una distinción que le da el Papa cuando lo hace cardenal. No. Ahora, a partir de ahí de que lo hace cardenal, tienen la condición de que pueden elegir Papa. Se llaman cardenalicios, hasta que tienen 80 años, que tienen voz, pero no tienen voto. Luego vienen los ministros ordenados. Luego vienen los arzobispos, quienes prestan una arquidiócesis, es decir, una diócesis particularmente relevante por su historia y su magnitud. Aquí tenemos dos obispos. Tenemos el Primado de América de Santo Domingo y tenemos el arzobispo de Santiago. Después todos son obispos. El obispo de La Vega, el obispo de San Juan, el obispo de Higüey, el obispo de San Francisco, el obispo de Barahona, y entonces están los obispos auxiliares. Luego tenemos los prevísteros, quienes dependen del obispo, los prevísteros. ¿Y qué hacen eso? Eso lo que hacen es que están unidos a un obispo en honor del sacerdocio. Celebran con el obispo cuando éste preside la celebración. Son esos que tú ves que lo están ayudando y asistiendo. Luego vienen los diáconos. Los diáconos pueden casarse hasta que están en el proceso de formación. En el seminario, antes de tú ser sacerdote, a ti te ordenan diácono. Y el diácono es quien recibe la orden inmediatamente al sacerdocio. Su precedencia se establece en función del rango y la antigüedad. Pero si se puede casar y si después decide ser... porque es, bueno, entonces... ¿Tiene que dejar a la mujer? No. Yo, por ejemplo, ya no tengo 79 años, pero si tuviera 60 años, yo podría ser diácono. Okay. El diácono asiste al sacerdote, puede oficiar misa, pero no la confesión. No la confesión. Bueno, entonces viene los ministros instituidos, que son los acólitos, quienes sirven al diácono y al sacerdote. Los lectores, que son los que leen la Biblia en la iglesia, que son una partida de gente que... El salmista. Una cosa es el que lee la Biblia y otras cosas son los salmos. Los salmos responsoriales. Y luego, por último, los laicos, cuya precedencia se establece en la función de la posición social. Eso, de ahí vienen las comisiones, la de recaudación de fondos, la de los privados de libertad, la de la familia.
Esas son funciones que le dan, por ejemplo, en mi condición, ¿Qué es usted? yo soy un Empieza- laico. Me preguntaban, dale saludo al sacerdote. Está bien, dígale que bienvenido. Yo soy un laico comprometido, porque yo por eso manejo la red, coordino, no la manejo, La red de abogados. la red de abogados católicos. Yo no soy el jefe. Es el coordinador. Yo lo que hago es que coordino lo de San Juan, lo de Higüey, lo de San Pedro de Macorís. Entonces, eso es eso. Y en esa misma una pregunta. Esta carta, no sé si usted va a pasar ahí, Sí. episcopal, que se entiende que es de la comunidad, esta carta que presentaron, que de verdad 100% de acuerdo con todo lo que está establecido ahí, y fue una especie de escaneo de la sociedad dominicana. Así que mis felicitaciones porque hicieron un resumen de todo lo que está pasando en el país. Y fue un pedido, una solicitud, un llamado de alerta que converge todo el país a través de ellos. Aún yo estoy ahí, me siento ahí representada también en eso que ellos exponen, porque es una radiografía de cómo está nuestro país, lo que necesitan. Y aquí va la pregunta. Esto que está en este comunicado, en esta comunicación, en esta exhortación, ¿es una respuesta, todos ellos, o es un grupo, son nada más los sacerdotes, o es particular? ¿Cómo este documento, por ponerle un nombre, que sale a la luz, es un consenso, es que alguien observa lo que está pasando, es el sentir de la Iglesia Católica en general, o es particular? Cuando se producen dos cartas, Y están ellos ahí todo en las conjunto. cartas todo este orden pastorales de- que se celebra, que la hacen para la Virgen de la Altagracia, y las otras cartas que son en la fecha de independencia. Por ejemplo, el 27 de febrero se produce otra carta. Pero ahí viene lo que se llama la Conferencia del Episcopado Dominicano. Ahí convergen, tienen que reunirse todos los obispos para producir esa carta. Ok. Entonces, luego que la firman todos los obispos, que se la mandan primero para que le hagan observaciones, entonces el presidente de la conferencia se la entrega al secretario general para que la dé a conocer. Ahora, están también lo que se llama la homilía. Cada sacerdote, desde su púlpito, puede decir los males que le están sucediendo en su comunidad. Pero esa no es la iglesia. Por ejemplo, cuando habla... Es una posición Eso, sí. que puede estar afectando a su comunidad y que no necesariamente está de acuerdo el episcopado en términos generales. Sí, regularmente, en términos generales no, pero regularmente está de acuerdo. Pero, por ejemplo... No es que le mandan una línea, mira, te tiene que decir esto. Ellos externan lo que está pasando en su comunidad. Claro. Por ejemplo, estas son cartas desde el 1998, son documentos de la conferencia, hasta el 2006. ¿Y qué dice ahí? Pero antes de eso, la importancia, por eso te identificaste con esta carta, es que el sacerdote debe comenzar la misa, la Eucaristía, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa Madre Iglesia, ante ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante el Señor. Esta carta, ellos están admitiendo, que casi nunca la hacían así. Ellos solamente tiraban lodo, Sí. pero no admitían Sí, que eran parte del problema. que son parte Sí. del problema. Por eso los escándalos que tenemos. Y por eso me gustó y por eso me identifiqué. Sí, por eso los escándalos que tenemos, que ya hoy es imposible tú guardar escándalos como lo que se guardaban antes, como lo que se guardaban en los seminarios, como... En política tampoco se puede ya. Entonces, por ejemplo, en esta carta pastoral dice: es urgente un llamado a los economistas. Dice que
meramente muchas naciones sufren crisis como la nuestra y han salido de ella. Y llama a que los economistas no solamente escriban, que den soluciones puntuales. Llama la carta de la conferencia. Al gobierno. Dice, la crisis económica que nos envuelve exige del gobierno del señor presidente concentrar todas sus energías en una rápida mejoría de la situación. Ahí está la corrupción, ahí está el agua, ahí está la salud, ahí está la educación, ahí están los asesinatos de mujeres. Y entonces también dice esta carta pastoral que merece un repudio nacional. Fíjate que es un repudio nacional donde no incluye a todos, que no incluye solamente a los que están de una manera u otra dirigiendo, porque la iglesia como tal es hecha de hombre, es hecha por hombre. La primera condición en la iglesia católica, y ustedes, es ser hombre, ser mujer. Entonces, por ejemplo, ya la recaudación de fondos tienen que ir directamente al Vaticano y tienen que ser depurados. Ya la recaudación de fondos no pueden ser como se hacían antes. Por ejemplo, este sacerdote, Marcial Maciel, que estuvo acusado, condenado de abusos sexuales, de corrupción, de adicto de México, fue separado y se pidió también prisión para el mismo. Antes la iglesia no hacía eso. Antes la iglesia lo mandaba supuestamente a reflexión, a oración. O lo cambiaba de lugar. Yo recuerdo que lo movían de una región a otra. Se podía mover de una región a otra, pero ya no. Fíjate que tenemos en este momento un sacerdote que está siendo acusado en Dajabón, Montecristi, y lo movieron y ahí le salieron todas las diabluras que había hecho. Quiere decir que la iglesia, contrario a lo que se cree que tapa, ya la iglesia ahora, por ejemplo, nosotros tenemos en la red el observatorio sacerdotal. Y no es para perseguir, es que hay muchos. ¿Y qué hacen? ¿Le dan seguimiento a situaciones? Sí, claro que sí. Claro, y se le informa a ellos. Pero Martín, primero. el gobierno no puede hacer algo parecido a eso que hacen ustedes y tener un observatorio para los funcionarios corruptos y que están robando. Así los escándalos no se dan a nivel de Nuria Piera, de Alicia, sino que el gobierno pueda identificar antes de, como están haciendo ustedes, cuando hay casos de corrupción, que la mayoría son muy visibles, pero para que se tome medidas sobre eso, tiene que una periodista presentar el escándalo. Eso, ahora que usted habla que tienen un observatorio para los sacerdotes, me parece bien su conducta, porque pertenecen a una comunidad y tienen que ser observados porque trabajan con personas, con niños, con niñas, etcétera, y tienen un modelo, un estilo de vida que deben cumplir. Igualmente los funcionarios, sería perfecto si los gobiernos, Abinader, el que venga, tenga también un observatorio, que entiendo que quien debe hacer eso es ética,
Pero cuando me hablan de observatorio, es que le estoy dando seguimiento a qué está pasando, investigo y si veo que es verdad. No tengo que esperar que Nuria investigue y descubra lo que está pasando para que entonces el gobierno tome medida en ese asunto. Que todos los escándalos, todo lo que está en la justicia es porque un comunicador, una comunicadora, un investigador hace la denuncia. Entonces sería bueno que tenga un observatorio el gobierno. Bueno, nos vamos a un cambio, que me están ya... No es rehuyéndome la pregunta, sino que tenemos que irnos a un cambio. No, porque esa es tu posición. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con ella. Exacto. Pero debemos tenerlo. Ahora, porque la misma iglesia, por eso tiene la carta pastoral, porque está para anunciar y denunciar. Quiere decir que tú como ciudadana, aquí no se te ha dicho a ti. Y además nunca. Toman medidas. Me estoy dando cuenta, como usted dice, no es como antes que escondían. La iglesia católica toma medidas cuando hay... Es más, yo tuve un caso de 2 sacerdotes, que yo fui quien tuve los medios de defensa de ellos, y la justicia lo descargó. Sin embargo, la iglesia lo expulsó. Quiere decir que vámonos al cambio y vamos a venir con un invitado que nos han llamado a nosotros poderosamente la atención, pero que no está siendo condenado todavía. Nos vamos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. ¡Mamá! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Gracias, mi apreciado Martín y todos los que hacen parte de En Pocos Minutos en la República Dominicana. Desde la capital nacional de Canadá, Ottawa, soy Haders de J. Mercado, temperatura de menos 30 grados centígrados. Ha habido mucha nieve, ha habido mucho viento, ha habido mucho frío, es una realidad. Aquí estamos entregando este parte para todos los hermanos de República Dominicana, donde sabemos que hay muchos dominicanos que aman Canadá, que tienen familias, y por eso entregamos este parte desde la capital nacional, donde le podemos decir que, independiente a todo lo que ha pasado con este fenómeno climático, tenemos que decir que en gran parte nos encontramos bien todos, porque ya nos hemos adaptado de cierta forma a vivir estas situaciones o estas manifestaciones que el clima o que la naturaleza nos brinda. Pero lo más importante es que en la distancia los recordamos y pues vamos a dejarlos con estas imágenes que nos hablan
de lo que aquí pasa cuando cae mucha nieve, cómo se comportan las calles y cómo pues podemos vivir y transitar en un país como Canadá. Estas imágenes hablan por sí solas de la cantidad de nieve que cae o que ha caído sobre esta parte de la capital nacional de Canadá, Ottawa, más de 50 centímetros de nieve, calles totalmente cubiertas. Sin embargo, pues tenemos que decir que el servicio de la ciudad es bastante rápido y eficaz, limpiando las nieves de las avenidas y dejando todo en completa normalidad para seguir el disfrute de los días fríos y para seguir trabajando de la misma manera. Este fue un informe para En Pocos Minutos. Soy Haders de J. Mercado desde la fría Ottawa en Canadá. Como siempre, pórtense bien. ¡Feliz día para todos! Wow, Bueno, desde Canadá. sí, Martín. es que Reportando en vivo. Se ve lindo. Yo no sé cómo se sentirá, pero se ve lindo. A mí me gusta de por sí cuando viajo en temporada, todavía como los niños pequeños, en temporada que está cayendo nieve. Así que muchas gracias, Jade. Lindo nombre. Sí, Hades. Sí. Y es tremendo ser humano, Hades. Sí, pero mira, Canadá siempre está así porque es que está cercano, es hermoso, pero No, tiene un verano chulísimo también cuando es verano. pero es muy expuesto al aire polar. Entonces, cuando hay No, temporada pero- de sí, de frío, nieve, sí, pero sí. cuando es verano Es lindo, es hermoso, sí, sí. Así que Mira. muchas gracias por mantenernos en contacto. Hay muchos dominicanos allá, ciertamente. Sí, bueno, mi hermano fue de los primeros que llegó allá. Y yo también. No se necesitaba ni siquiera visa para llegar allá. Bueno, señores, a nosotros nos llega, nos escriben haciendo una crítica a una actividad que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana con su departamento jurídico, porque ahí se encontraba este muchachito que fue procurador, Jan Alain. allá Galán. Recuerda que le decían el Barbie. El Barbie, Sí, sí, siempre, bueno. siempre. Está volviendo ahí, lo vi bien puesto. Bueno, Las pues imágenes. vamos a verlo. Vamos a ver allá Alan ahí. Mírenlo ahí. ¿Tiene audio o podemos hablar? Mira, ¿sabes Tiene qué? audio. A mucha gente le sorprendió. Yo me sorprendí Sí. también cuando vi el video. Yo digo, ay, pero ¿y este no es el preso? Pero no hay condena, no está condenado. Todavía está. ¿A qué nivel está este proceso? No, eso está todavía ya en juicio de fondo Sí. y no hay ninguna condena. O sea que él Y no ese es su está, partido, ¿no? él no está violando Y no- nada. Él no es prófugo. No, él no está violando nada. Inclusive las medidas que él tenía, cautelares, que no podía salir de la casa, que tenía un grillete, todo eso se lo levantaron. Y hay algunas acusaciones, Martín. En la próxima lo voy a traer porque guardé todas estas informaciones que se cayeron. Hicieron que le devolvieran algunas cosas, inclusive. Y me llama mucho la atención, pero esto tendremos que ampliarlo. Que estas cárceles que estaban, según el expediente, sobrevaluadas, pero son ejemplos actualmente. Las cárceles de las cuales le acusan que tuvieron sobrevaluadas, que tienen vicios de construcción. Sin embargo, esas son las que tenemos. Bueno, porque la adaptaron. Sí, O sea, le gastaron dinero y la adaptaron. Pero la verdad pero que... le están exhibiendo como cárcel modelo, Bueno, esas mismas que él inició. Bueno, pues la inició, pero la adaptaron, porque el diseño estaba con menos, en la misma habitación, ahí mismo el baño, el baño ahí mismo ahí el al agua, lado, o sea sí, que, sí, o sea sí. que lo que hicieron fue que le gastaron un dinero y la adaptaron. pero él tiene la libertad y tiene el derecho de ir donde él quiera hasta el momento. Todo. Lo que si él fuera a salir del país, Sí. tiene que ser con un permiso del juez que está llevando su caso. Y si alguien no está conforme con verlo en las calles, no lo podemos culpar a él. Es la justicia la que tomó esa No, medida. es que no es la justicia. Pero la persona tiene derecho Es a que eso- sentir que debe de estar preso, Martín. Entonces le digo que no es culpa de él, no podemos culparlo. Justamente nos acostumbramos a las cárceles, la excepción a las reglas debe de ser estar en prisión, pero debe de ser igual para todos. Mira, o sea, yo tengo, Debe de ser, lo que le digo es que si... de él lo que siento es pena. Pero Martín, yo lo que le digo es que perfecto, él no está condenado.
está libre y puede hacer lo que quiera, mientras tanto dentro de lo que se establece, porque se está llevando a cabo la investigación y el juicio. Ahora, yo lo que le digo, hay personas por un salami, esto no es un decir, no es ni un cliché tampoco, ahí están, porque alguien se robó, vi un video donde un muchacho llevaba un racimo de plátano en el motor y se lo llevaron preso, y hay personas que están presas, sin expediente por tonterías. Entonces la justicia, lo que nosotros nos molesta y lo que llama mucho la atención es que el mensaje que tú envías es que debes de robar mucho, que tú debes de robar tanto, que tú puedas negociar con el Ministerio Público para que te saquen del expediente, devolver millones y millones en bienes, en efectivo, de dólares, pero son tantos los millones que se llevan, que devuelven al Estado parte de lo que se robaron, pero quedan multimillonarios. Entonces, peligroso es que la Fiscalía se convierta en una especie de sistema de lavado, porque ya tú estás preso, ya tú llegaste a negociar con el Ministerio Público, devolviste parte, quizá una minoría de los robados, pero ya tú puedes disfrutar de todo lo que te robaste, de lo que te quedó del robo, porque cuando tú llegas a un acuerdo con el Ministerio Público, tú aceptaste, si yo acepto, yo robé, yo soy corrupto, yo me hurté el dinero del Estado, te voy a devolver una parte de lo que me hurté, que ya yo admito que sí, no voy a ir a la cárcel, te devuelvo una parte y el mismo Estado entonces te lava el resto del dinero con el cual te quedaste, que fue de robo. No logro entenderlo. Bueno, yo lo que pasa es que eso lo establece la ley. El juicio anticipado, bueno, es malo, pero es la ley. Lo establece. ¿Y eso no lo tiene que aceptar un juez? Sí, claro, regularmente lo valida un juez. Tiene que validar. Y eso es un buen mensaje de que tú robes, devuelvas una parte y te quede, y después tu dinero está lavado. Mira. Por ejemplo, a Yagalán le metieron 18 meses. A Santiago Jacín, que ahora le van del caso Senasa, a ellos le acaban de reenviar para ver si le cambian la medida. Ahora, ¿qué ha dicho el Ministerio Público en esta ocasión? Está bien, tú vas a devolver, pero yo te lo tengo que validar con el juez. Y hay precedente de eso, y lo hemos dicho aquí, lo que pasó con el diputado Gutiérrez, que el Ministerio Público allá llegó a un acuerdo de 7 años, y cuando lo llevaron donde el juez no lo validó, el juez le dijo no, 7 no, son 15 años, porque los daños que usted hizo, bueno, aquí hay ejemplos de eso, que el juez diga no lo validó. No, pero lo que pasa es que no teníamos precedente ni siquiera en los Estados Unidos. Regularmente en los Estados Unidos, lo que el Ministerio Público llegaba a acuerdo con los acusados, lo validaban de una vez. Sin embargo, en esta oportunidad, esta jueza dijo, no, yo no voy a validar eso. Mira, antes de nosotros irnos, porque ahorita nos vamos, nosotros queremos, hace 25 años que pasó algo dramático, trágico, en Capotillo, que mataron más de 9, 10 personas, el general Candelier, que era un hombre de arma tomar, tuvo que salir bastante rápido, pusieron al general Soto Jiménez, que era ministro de Defensa, y entraron y negociaron, y nos tocó a nosotros hacer un estudio, y el resultado para poder, y de ahí nace Oportunidad 1424 también, ahora reciente, la única forma, porque la dirección hace su trabajo, que es el control, la persecución, la única forma es la salida ocupacionales. Vamos a ver lo que pasó y cómo aquí las cosas positivas las vamos dejando de lado. Vamos a ver. Ella es Petronila, una luchadora mujer que día a día recorre las entrañas de Capotillo buscando a jóvenes y niños para llevarlos a Progil.
Esto es ProGil, el programa juvenil de integración laboral creado por el gobierno con el fin de cambiarle las sendas a aquellos barrios que no tenían posibilidades. Venga, sígame y descubra esta bella experiencia. Yo como tutora le doy el seguimiento a los niños, a los jóvenes. Yo lo voy a buscar a su casa. Yo desde las 11 de la mañana comienzo a llamar a los muchachos para que vayan a bañarse. Lo voy visitando casa por casa. Lo voy llamando para que se vayan a bañar, que vayan a arreglar, que qué hora, que tengamos el tiempo encima. Entonces de ahí yo lo reúno y de ahí de reunirlo en mi casa, vamos subiendo. Yo tengo, allá abajo tengo 30 y pico. Tengo en la Sosa del Mercado, tengo 3. Tengo por la Guava también tengo más. O sea que yo por todo tengo 68 muchachos. ProGil es el programa de jóvenes de integración laboral, que es para aquellos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ir a la escuela o que muchos de ellos han abandonado la escuela. Y se dio inicio en un programa piloto de 250 jóvenes. Bueno, miren, yo cuando veo de este programa de ProGil, de verdad que me da, siento tristeza, inclusive al mismo tiempo. Y tristeza porque cuando tú ves que de una tragedia, cuando existe la voluntad y amor hacia las personas, la humanidad, de una tragedia pueden salir cosas buenas, porque a raíz, y quiero recordar este jovencito de 17 años, que en el 2021, una protesta que hubo en Capotillo, detrás de lo mismo, sigue siendo 2001. lo mismo, 2001, perdón, detrás de personas, de víctimas que se convierten, que traficaban con droga, la policía detrás, en fin, mataron, me parece que fueron 9, y ese fue lo que detonó toda esta situación que se vivió en Capotillo. Fue una situación bien triste, búsquela, 2001, perdón, y pensar que van 26 años. Así es, 25 años. Y pasó lo mismo, y estamos en el mismo sitio, exceptuando cuando nació ProGil, que fue a raíz de esto, que usted puede buscar las estadísticas y el cambio que hubo. Hay que decirlo, que eso fue el presidente Hipólito Mejía, el general Soto Jiménez, doña Peggy, estuvo ahí, y un equipo de técnicos, las escuelas vocacionales, el general Manuel Antonio de Chapersuero, y un equipo de técnicos, que inclusive vino de los Estados Unidos, Lowenki, no sé si recuerda. Y entonces lo que se hizo fue una integración. Pero si no hay buena voluntad, Martín. Martín no le gusta nunca que lo mencione. Si usted quiere decir que coordinó, pero estuvo funcionando y la cabeza visible, pese a todo, las personas y era un que estaban programa ahí, era integral. Martín. La ONSA, los comedores económicos, Infotec, las Fuerzas Armadas. O sea, que nosotros no manejábamos. ¿Y sabes cómo recursos. sabemos que funciona? No manejábamos ¿Quiénes recursos. dirigían? ¿Quién eran las cabezas, los líderes en ese tiempo de buscar los jovencitos que estaban involucrados en vicio? Los cabecillas de la delincuencia anteriormente. Sí, así Esa es. señora que usted vio ahí, ¿esa era qué hacía ella? No, yo tenía un burdel. Y los otros Y traficaban tenía, con droga, o sea, y yo, y ella se la guardaba. porque yo fui parte de eso, yo impartí ahí algunos cursos, algunos talleres, y yo vi el cambio que motivó este programa, de ser los cabecillas, esas personas que se encargaban de buscar los niños y convertirlo en mula para que distribuyan, después se convirtieron en maestros para rescatar a esos jovencitos. Y cuando usted calcula que en lugar de esos chicos estar en la calle robando cartera, drogándose, en sexo, prostituyéndose, estaban aprendiendo y recibiendo amor, buena comida, buena educación, pues eso marca la diferencia. Y tanto es así que siempre yo le digo a Martín que tenemos que crear un programa donde se vean los resultados actualmente de esos chicos que eran víctimas sociales, pero que ProGil le dio la oportunidad y hoy en día son grandes profesionales. Cookie,
programa terminó. Terminó. Y nada más quiero decir que lo que se habló en aquel tiempo, que dijo Raful, advirtió que la violencia y el control informal del territorio no podían enfrentarse únicamente con presencia militar, sino con educación, empleo. Es lo que voy a decir, que Raful, Tony, que tenía ese mismo sentir, sino con educación, empleo y servicios básicos. Es lo único que se puede reducir la criminalidad. Pues lo hemos terminado siempre con la herencia moral. Yo amo Progil, cuando me mencionan a Progil me estremezco. Cuando dijo vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y ni tan tampoco pobre que lo necesite todo. Presidente, cuente con nosotros, usted va bien, pero sígase fumigando, presidente, sígase fumigando y que no le tiemble el pulso, que el país cuenta con usted. Muy buenos días. Buen provecho. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren.